12 de marzo de 2011, Bethesda, Maryland, Estados Unidos. La encargada de una tienda Lululemon halla el cuerpo sin vida de una de sus empleadas en el interior del local. Rachel Oerly era la encargada de la tienda Lululemon situada en el centro comercial Bethesda Row Shopping Center, ubicado en el suburbio de Bethesda de Washington, D.C., en el estado de Maryland, Estados Unidos de América. Este conjunto de tiendas se encuentra a pie de calle, en la Bethesda Avenue. Concretamente, la tienda de Lululemon ocupa el número 4856 de esta céntrica avenida. Bethesda era, y sigue siendo, un suburbio que destaca por su alta calidad de vida. Con una población de poco más de 65.000 habitantes, es un lugar tranquilo para vivir, pero con una gran cantidad de servicios al alcance de los ciudadanos. Cuenta con los típicos barrios residenciales a sus afueras y con grandes edificios empresariales y tiendas de moda en el centro, como la de Lululemon. En 2011 ya hacía algunos años que Lululemon había decidido instalarse en este popular suburbio. A día de hoy, esta marca de ropa deportiva de origen canadiense es ya mundialmente conocida, pero en esos momentos tan solo estaba en auge en Norteamérica. Para quien no la conozca, es una marca que está especializada en el yoga, y sus precios no están precisamente al alcance de todos los bolsillos. Lululemon siempre ha querido destacar por su alta calidad y sus valores empresariales, pero en 2011 consiguió que uno de sus locales se hiciese conocido por algo que jamás hubieran podido imaginar. La mañana del sábado 12 de marzo, Rachel Oerly llegó a la tienda de Lululemon de la cual era encargada para iniciar su jornada laboral. Entre sus funciones estaba la de abrir la puerta a primera hora, antes de que llegasen el resto de trabajadores, pero ese día no tuvo que hacerlo, pues se la encontró abierta y además la alarma estaba desactivada. Aún sin haber puesto un pie dentro del local, pudo ver que en el interior había artículos tirados por el suelo y algunas luces encendidas. Rachel lo tenía claro, habían entrado a robar durante la noche y creía que los ladrones aún podrían estar dentro. Muy asustada y sin saber muy bien qué hacer, trató de buscar ayuda en el exterior mientras llamaba desesperada a emergencias. A pesar de que era pronto, coincidía que el día anterior se había lanzado el iPad 2 en Estados Unidos y ya había gente haciendo cola para comprar en el Apple Store, tienda que daba pared con pared con Lululemon. Ryan Hawk era una de esas personas que esperaban ansiosamente a que la tienda abriese, pero alertado por los gritos de Rachel, no dudó en abandonar su puesto en la fila y se ofreció a entrar al local junto a ella. Cuando lo hicieron, ambos descubrieron una tienda irreconocible. Estaba todo desordenado, había ropa revuelta en los estantes, perchas y prendas por el suelo, muebles fuera de lugar, y la caja registradora estaba abierta y vacía. Rachel tuvo suficiente al ver aquel destrozo. Estaba muy angustiada y seguía temiendo que hubiese alguien en el interior, así que no quiso acompañar a Ryan a la trastienda. Cuando este entró a la zona de empleados, descubrió la peor parte. Había una caja de herramientas abierta y el suelo estaba cubierto de huellas de zapatos hechas con sangre. Además, la puerta trasera, la cual estaba habilitada como salida de emergencia, tenía la llave puesta. Parecía que alguien había estado a punto de abandonar la tienda por ahí, pero no lo había logrado hacer. Justo debajo de la puerta encontró el cuerpo sin vida de una chica rubia. Era una escena espeluznante. La mujer estaba boca abajo y yacía sobre un charco enorme de sangre. Para que os hagáis una idea, algunos periódicos digitales del momento usaron la expresión piscina de sangre para describir tal escena. Pero eso no fue todo. Cuando Ryan entró al baño de empleados, encontró a otra mujer. Esta estaba viva y consciente, pero atada de pies y manos con unas bridas. Concretamente, estaba tumbada boca arriba y mantenía sus brazos estirados por encima de su cabeza. Tenía distintos cortes y concretamente una herida más llamativa en la cara. Parecía que le hubiesen podido dar un fuerte golpe en la cabeza. Evidentemente, cuando Ryan ya había revisado toda la trastienda, le dio la voz de alarma a Rachel, quien sin entrar a ver la escena, llamó al 911. Esta llamada quedó registrada y se sabe que dijo lo siguiente: hay dos personas, una parece muerta y la otra respira. En esos momentos, la mujer aún no era consciente de que estas eran dos de sus empleadas. Jaina Trowell Murray tenía 30 años y era la víctima mortal de este atroz ataque. Nació el 22 de noviembre de 1980 en Wichita, Kansas, aunque pasó la mayor parte de su infancia en el estado de Texas, junto a sus padres y sus dos hermanas. Creció como una niña feliz y destacó su pasión por los animales y las actividades al aire libre. Cuando fue más mayor, empezó a sobresalir por sus buenas notas en el instituto y por su interés en el deporte. Le encantaba bailar y viajar.
Era graduada en ciencias por la George Washington University y como parte de un programa de intercambio había estudiado 2 años de esta carrera en la filial de Madrid de la St. Louis University de Estados Unidos. En el momento de los hechos estaba terminando 2 másters, uno en comunicación y otro en administración de empresas en la Universidad Johns Hopkins de Washington, D.C. Había querido combinar sus estudios con distintos voluntariados en organizaciones de todo tipo, pues le gustaba ayudar a los demás de forma altruista. Jaina ya llevaba bastante tiempo trabajando en Lululemon. De hecho, tenía algún tipo de cargo dentro de la tienda de Bethesda. Quiso empezar a trabajar en esta empresa porque su sueño era entrar al departamento de marketing. Tenía claro que quería ir escalando desde abajo, ya que esta empresa tenía muchas posibilidades de promoción interna. De hecho, ya había solicitado alguna vacante en las oficinas centrales ubicadas en Vancouver. Su novio vivía en Seattle, así que pensaba que mudarse a la ciudad canadiense también sería positivo para su relación, pues a pesar de ser países distintos, son ciudades relativamente cercanas. Él también quería estar cerca de Jaina, pues quería dar un paso más allá y pedirle matrimonio en las siguientes semanas, pero nunca pudo hacerlo. Brittany Nugut había corrido mejor suerte que su compañera de trabajo y estaba viva. Tenía 29 años y tan solo llevaba 6 semanas trabajando en esta tienda de Lululemon. Provenía de una buena familia, la típica americana de clase media alta con muchos hijos, pues eran 9 hermanos. Había tenido una buena vida. En su adolescencia había sido una chica deportista y estudiosa, lo que le permitió entrar a estudiar psicología en la Universidad Stony Brook de Nueva York, aunque nunca llegó a terminar la carrera. A pesar de que su perfil encajaba a la perfección con lo que buscaban desde Lululemon, Brittany no se veía ahí en un futuro, pues soñaba en tener su propio gimnasio. De hecho, 2 días atrás había hecho una entrevista para trabajar en un lujoso gimnasio llamado Equinox. Pensaba que aquello podía ser el principio de su anhelado sueño, pero no fue así. Aquella mañana del 12 de marzo, los servicios de emergencias irrumpieron en la tienda de Lululemon dispuestos a auxiliar a Brittany. La trasladaron al hospital y le hicieron las pruebas médicas pertinentes. Afortunadamente, no tenía ningún daño físico que revistiera de gran gravedad, pero su estado mental no era el mejor. Evidentemente, había vivido unos hechos traumáticos y era entendible que estuviese en shock, pero ella era un testigo imprescindible y debía declarar ante las autoridades. La policía encontró muy difícil poder hablar con ella, hasta tal punto que mandaron a una investigadora mujer, para que se pudiese sentir más cómoda. A esta le pidió que le hiciese preguntas, porque apenas recordaba nada. De sus primeras declaraciones se pudieron extraer los siguientes datos. A las 10 menos cuarto de la noche, como era habitual, los empleados abandonaron la tienda, entre ellos también Brittany y Jaina. De camino al metro, Brittany se percató de que se había dejado la cartera en la tienda. Sin ella no podía regresar a casa, ya que necesitaba el ticket del metro, así que llamó a una de sus compañeras de trabajo. A su vez, esta llamó a Rachel, quien avisó a Jaina, ya que era la encargada de cerrar el local y obviamente tenía las llaves. Como Jaina aún no había arrancado su coche, deshizo el camino para volver a la tienda, donde se encontró con Brittany, pero cometieron un error. No cerraron la puerta al entrar al local. Por los registros de la alarma, se supo que esta se desactivó a las 10:05, cuando entraron dejando la puerta abierta. Buscaron la cartera, pero no la encontraron en ningún sitio, así que Jaina se ofreció a dejarle su ticket. Brittany aceptó, pero cuando ya se iban, se vieron sorprendidas por 2 hombres en el interior de la tienda. Estos vestían ropa negra e iban con un pasamontañas, así que no pudo verles la cara, aunque estaba segura de que, por la forma de hablar, eran blancos. Uno era muy alto, medía 1,90 m, y el otro era bastante bajo, pues solo medía 1,60 m. Brittany contó que el más alto se llevó a Jaina a la trastienda, y que a ella se la llevó el otro hombre, así que no pudo ver qué le pasó a su compañera. A ella, según contó, le obligaron a sacar el dinero de la caja fuerte, la golpearon y le hicieron comentarios racistas. Además, también le aseguraron que llevaban semanas siguiéndola e incluso le dieron la dirección de su casa. Por si fuera poco, la agredieron sexualmente de una forma atroz, haciéndose valer de una percha de la tienda. Como Brittany había podido dar muy pocos datos sobre los atacantes, la policía decidió buscar testigos de los hechos. Creían que era plausible que alguien hubiera visto algo, pues a las 10 de la noche de un viernes es una hora en que en el centro de Bethesda hay gente por la calle, bien sean trabajadores que vuelven a su casa o gente que sale a por una copa, pero no tuvieron mucha suerte. Los únicos testigos que encontraron fueron 2 empleados de la Apple Store, quienes aseguraron que esa noche habían oído un altercado al otro lado de la pared. Según relataron, una voz femenina gritó: «¡Háblame! ¡No hagas esto! ¡Háblame! ¿Qué está pasando?». Y a continuación se escucharon gritos, golpes y lo que parecía que eran muebles arrastrándose. Tras esto, la misma voz suplicó: «Dios, ayúdame, por favor, ayúdame».
Lejos de tomar acción ante los gritos de auxilio de esta mujer, golpearon la pared para que se callasen. En su declaración, el gerente de la tienda afirmó que era, y cito textualmente, solo drama. Dado que en ese punto la policía seguía sin tener muchas pistas sobre los atacantes, decidieron revisar las cámaras de seguridad de la zona. Sorprendentemente, solo la Apple Store tenía ese tipo de vigilancia, pero les resultó suficiente. En las grabaciones pudieron ver a dos hombres vestidos de negro pasando por delante de la tienda a la hora del ataque. Estos cumplían las características que les había dado Brittany. La policía, pensando que los tenía, filtró las imágenes a la prensa para encontrarlos rápidamente, y en ese momento se dio una situación de pánico absoluto en el suburbio. Nadie salía de casa a no ser que fuese imprescindible, ni mucho menos iban a comprar al centro comercial donde se produjo el asalto. La gente tenía miedo de que el suceso se repitiera. Dada la situación, los investigadores empezaron a creer que los hombres se iban a esconder, pero nada más lejos a la realidad. Esa misma noche, pasaron por el mismo punto a la misma hora. Ambos admitieron ser los hombres de la imagen, pero contaron que cada noche pasaban por ahí, porque trabajaban en un restaurante cercano, lo cual pudieron corroborar, así que quedaron totalmente descartados. Tras esto, la policía, con falta de pruebas y testigos, empezó a temer que no encontrarían a los culpables de este crimen, pero justamente en ese momento, distintas fuentes empezaron a apuntar a un hombre sin hogar que era muy problemático. Los vecinos sabían que pasaba las noches en un pub cercano, pero justamente la noche del 11 al 12 de marzo no había estado allí. Además, algunas personas lo habían visto en compañía de otro hombre. Ambos vestían de negro. Tras una rápida investigación, las autoridades dieron con el hombre. Estaba ingresado en un hospital y tenía algunas heridas leves. Este relató que la persona que lo acompañaba la noche del crimen lo había atacado y que por eso estaba herido. En su ropa encontraron pocas manchas de sangre, insuficientes para haber cometido el crimen de Lululemon, y sus características físicas tampoco encajaban con las que relató Brittany en su declaración. Por tanto, quedó descartado. Toda esta investigación había sido muy rápida, pues solo habían pasado unos días desde el crimen, pero la policía ya estaba empezando a pensar que estaba ante un crimen perfecto. No había testigos relevantes que pudieran aportar pistas. Tampoco había huellas dactilares sospechosas en la escena del crimen. No había ni rastro de los atacantes. Pero, ¿cómo era posible? Como explicaba, en esos momentos ni siquiera había pasado una semana del crimen, así que aún faltaba revisar información imprescindible, como los informes forenses. La autopsia reveló que el ataque a Jane había sido realmente brutal, mucho peor que el que se había perpetrado contra su compañera de trabajo. La chica tenía la cara destrozada y un total de 331 heridas. La habían estado golpeando cada 3-4 segundos y como mínimo con 5 objetos, un cuchillo, un cúter y un martillo que pertenecían a la caja de herramientas de la tienda, unos colgadores metálicos de la tienda y una estatuilla de un Buda, que era decoración del local. Todos ellos fueron encontrados en la escena del crimen. También se pudo determinar la causa de la muerte, que no fueron esos golpes, sino una puñalada en la nuca que cortó su médula y atravesó su cráneo hasta llegar al cerebro. Por lo que hacía las heridas de Brittany, estas eran menores o superficiales, la mayoría de ellas en la cara y en el tronco. Las marcas que tenía podían corresponderse con heridas puramente defensivas. Además, el médico forense tampoco encontró evidencia de la agresión sexual que relató haber sufrido. Sin embargo, sí que era cierto que sus pantalones estaban rotos. Paralelamente a esto, los investigadores también habían estado estudiando al detalle la escena del crimen, la cual era especialmente peculiar. Había muchas pisadas de sangre, pero estas pertenecían únicamente a dos modelos de zapatos distintos, los que llevaba Brittany y unas Reebok talla 14, lo que en España sería una 49 de pie. Estos son unos zapatos muy grandes, lo que hace pensar que pertenecen a un hombre muy alto. Pero para su sorpresa, esas zapatillas, las cuales se encontraron en la escena del crimen, eran propiedad de Lululemon. En la tienda, aunque no venden zapatos, tienen algunos modelos para que los clientes puedan probarse la ropa con calzado deportivo y así ver cómo queda el look completo. Además, alguien se había esmerado en limpiar los zapatos y había hecho desaparecer los cordones, seguramente porque resultaban mucho más difíciles de limpiar. Respecto a las pisadas, se pudo observar que las huellas de Brittany estaban sobrepuestas a las otras, es decir, eran posteriores. Y eso no fue lo más curioso de todo, sino el hecho de que todas las huellas terminaban antes de salir de la tienda. No había ningún tipo de huellas en el exterior. ¿Cómo se lo hicieron los atacantes para no dejar ningún rastro que los pudiese incriminar?
Llegados a este punto, empiezan las sospechas para los investigadores. Hay muchas pistas que no encajan y hechos que, simplemente, no tienen explicación lógica. En primer lugar, y lo más sorprendente de todo, ¿por qué Brittany está viva? El ataque a Jaina había sido brutal, pero Brittany solo tenía algunas heridas superficiales. No tenía sentido que los atacantes le hubiesen dicho a ella que llevaban tiempo siguiéndola y que por el contrario su ataque fuera principalmente contra Jaina. Se sabe incluso que su propio hermano le llegó a preguntar a la policía cómo aquello era posible. Según Brittany, los atacantes le habían dicho que a ella era más divertido agredirla sexualmente que quitarle la vida. Pero como ya he dicho antes, no había evidencia de que tal agresión hubiese sucedido. Algo que también le preguntaron a la superviviente fue por qué sus huellas estaban sobrepuestas a las del atacante. Esta explicó que la empujaron encima de Jaina y posteriormente la obligaron a pasearse por encima de la escena del crimen. El relato de Brittany estaba empezando a flaquear por muchos lados y ella era consciente de ello. Se sabe que sus declaraciones fueron entre llantos y quejándose porque decía estar cansada y querer dormir. Los investigadores coincidieron en que su actitud era poco colaborativa y costaba interrogarla. Por otro lado, la policía tampoco comprende la posición en que habían encontrado a Brittany. Tenía las manos arriba, una posición poco cómoda, pero es que nada le impedía tenerlas abajo, en una posición mucho más natural. Los investigadores sabían que no había estado así toda la noche. Por las manchas de sangre, el forense había determinado que había estado de pie la mayor parte de la noche. Además, las bridas que ataban sus manos, que por cierto eran también material de la tienda, tenían marcas de dientes. ¿Por qué el atacante no las había apretado con sus manos, tal y como había hecho para atarle los pies? Mientras se sucedían todos estos interrogatorios a Brittany, la policía estaba tratando de localizar el coche de Jaina, pues no estaba donde lo había dejado aparcado el viernes antes de entrar a trabajar. Y recordemos que, la noche del crimen, ésta había recibido la llamada de Rachel antes de arrancar su coche. Fue un agente de policía quien pudo dar la pista definitiva para encontrarlo. Estando de servicio, la medianoche del 11 al 12 de marzo, había visto un coche con matrícula de Texas. Con la luz de interior encendida y una persona dentro, imagino que como todo esto sucedió en Maryland, le llamó la atención. Lo más curioso de todo fue que a las 2 de la noche, cuando volvió a pasar por esa calle, el coche seguía en el mismo sitio y con esa persona dentro. A las 3 de la noche volvió a la zona, pero en el interior del coche ya no había nadie. Una vez localizado el coche, a unas 3 manzanas de la tienda pudieron inspeccionar el vehículo y encontraron sangre de Brittany y Jaina. Para los investigadores esto ya no tenía ningún tipo de sentido, así que citaron nuevamente a Brittany para declarar. Realmente, aquello ya no era una declaración testimonial, sino un interrogatorio en toda regla, aunque lo hicieron con tono muy amable para que Brittany no sospechase de que estaba siendo investigada. En un primer momento dijo que no había estado en el coche de Jaina, pero al día siguiente el hermano de Brittany llamó a comisaría para decir que ésta había recordado lo que sucedió. Según relató ella misma, los dos hombres le habían ordenado subirse al coche de la víctima y moverlo del lugar. Le habían amenazado con que si no regresaba a la tienda en 10 minutos, la matarían a ella también, y que por eso, a pesar de haber visto a un policía patrullando, no pidió auxilio. Tras esta declaración sin sentido, los investigadores decidieron dejar a Brittany sola con su hermano, tratando de conseguir una confesión. Llegados a este punto, ya no son solo sospechas, pues tienen claro que todo ha sido un montaje. Tanto es así que el propio hermano duda de su palabra y le insiste en que, de haber sido ella, debe decírselo para que le puedan buscar un buen abogado. Ni siquiera su propia familia cree ya este inverosímil relato. Durante esos días, la policía había estado investigando las vidas de las víctimas en búsqueda también de alguna pista para resolver el caso, y descubrieron que Brittany no era tan perfecta como parecía. A pesar de que decía ser graduada, jamás había terminado los estudios, seguramente porque había tenido muchos problemas en la universidad. Había formado parte del equipo de fútbol, y según una de sus excompañeras, Leah Just, Brittany era como cleptómana. La chica le había robado dinero y ropa al resto del equipo, y por ese motivo la habían expulsado. Su historial de hurtos había empezado en su propia familia, pues de más joven ya había robado a distintos familiares. Posteriormente se había mudado a vivir con una amiga, y puesto que Brittany se encargaba de pagar el alquiler, esta se inventó que les habían subido el pago mensual en $200, para así ella quedarse con ese dinero extra. En esa época también llegó a salir de la peluquería sin pagar, alegando que le habían robado la cartera, pero nunca volvió. Pero es que el historial delictivo de esta mujer no terminaba aquí, pues tenía interpuesta una orden de alejamiento hacia su expareja.
Brittany había estado acosando a su exnovio y a su nueva pareja, e incluso había llegado a entrar a robar a su casa, por lo que la habían denunciado. Aún así, parecía que la mujer se creía impune, pues seguía yendo a buscarlo al trabajo y siguiéndolo hasta su casa. Ya en los meses previos al crimen, se sabía que Brittany había estado trabajando en otra tienda de Lululemon, donde habían empezado a desaparecer prendas que estaban a la venta y objetos personales de los trabajadores, y que por este motivo ahora estaba trabajando en el local de Bethesda. Según las fuentes consultadas, no queda muy claro si fue la propia empresa que la cambió de puesto de trabajo para disuadirla o fue ella misma que tras ser despedida probó suerte en otra tienda de la cadena. Fuera como fuese, en la tienda de Bethesda, Brittany también robó y abusó del 70% de descuento que tenían los empleados, ya que este tenía un límite de uso. Aunque solo llevaba 6 semanas trabajando allí, los encargados ya estaban hartos de ella, y de hecho, la propia Jaina había convocado días atrás una reunión para abordar este tema. Y aunque los gerentes también tenían fundas sospechas de que ella era la que robaba, hasta el 11 de marzo no había pruebas que pudieran sostener su despido disciplinario. Gracias al testimonio de Rachel, se supo que Jaina la había llamado la noche del 11 de marzo tras terminar de trabajar para contarle que, antes de salir del local, los trabajadores se habían estado revisando mutuamente las bolsas, como era habitual, y que a Brittany se le habían encontrado unas mallas de deporte sin ticket, por tanto, no eran compradas. Ella insistió en que la compañera que se las había vendido no le había dado el ticket, así que Jaina trató de revisarlo en el ordenador, pero este no encendió y no pudo hacerlo. Rachel le dijo que no se preocupase, que ella se encargaría al día siguiente de hacerlo ella misma. En este punto es fundamental recordar que Brittany había hecho una entrevista de trabajo muy importante para ella, y es lógico pensar que, si en el gimnasio que pretendía trabajar se enteraban de los motivos de su despido, decidiesen no contratarla. ¿Pero sería esto motivo suficiente para acabar con la vida de una persona? La policía cree que sí, así que optan por presionar a Brittany para que confiese el crimen. Tan solo había pasado una semana desde que habían ocurrido los hechos, pero la mujer ya no podía aguantar más y terminó confesando. Había sido todo un montaje para ocultar que ella misma le había quitado la vida a su compañera de trabajo. ¿Qué pasó entonces la noche del 11 de marzo en la tienda de Lululemon de Bethesda? Brittany, asustada por las consecuencias que podría tener en su currículum el hecho de que la hubiesen atrapado robando en su lugar de trabajo, decidió inventarse que se había dejado la cartera para poder regresar al local con Jaina. Allí la atacó de una forma brutal con todo lo que pudo encontrar en la tienda hasta que consiguió quitarle la vida. Sabiendo que Jaina había dejado aparcado su coche en la misma calle Bethesda donde vivía Rachel, decidió moverlo para que ésta no lo pudiese ver a lo largo de la noche. Era lógico pensar que si ésta lo veía, pudiese alertar a la policía o hacer algo al respecto. Una vez cambiado de sitio, Brittany estuvo en el interior de él casi 2 horas. Allí pensó y rumió en la escena del crimen que, horas más tarde, descubrirían. Cuando regresó a la tienda, hizo lo que había estado planeando. Cogió el dinero de la caja para simular un robo, tiró prendas por el suelo y revolvió la tienda, se paseó por la escena del crimen con unos zapatos que le debían quedar enormes y rompió sus propios pantalones. Finalmente, se ató a ella misma con unas bridas y cuando escuchó que entraban a la tienda, levantó sus brazos para dramatizar más la situación, sin saber que aquello sería una pista más que apuntaría hacia su responsabilidad de ese atroz crimen. Con la confesión de Brittany, tan solo una semana después de que sucedieran los hechos, esta fue detenida a la espera de un juicio. Este no tardó mucho en llegar, fue unos meses después, y allí la defensa se agarró a unos argumentos que para nada calaron al jurado popular. El abogado de la mujer aseguró que ésta se había dado un golpe en la cabeza años atrás y que a raíz de este tenía comportamientos delictivos, pero ningún médico forense corroboró esto. Además, la defensa trató de argumentar que no había sido un asesinato, porque no era premeditado, ya que aseguraban que no había ningún motivo por el que Brittany quisiera matar a Jaina, y que, en su lugar, se trataba de un crimen pasional. Eso puede no tener mucha lógica desde una visión exterior, pero en Estados Unidos este tipo de crímenes han sido usados infinidad de veces por abogados defensores que invocaban al eximiento de enajenación mental. Fuera como fuese, el 27 de enero de 2012 el jurado popular condenó a Brittany Norwood a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Jaina Towell Murray, dejándola así sin posibilidad a libertad condicional. Tiempo después, en 2015, se le denegó revisión de la condena, perdiendo la oportunidad de pedirla de nuevo. Por tanto, Brittany deberá cumplir condena hasta el día de su muerte. Y hasta aquí la historia del crimen en Lululemon. Como siempre, dejaré enlazadas en la descripción de este vídeo todas las fuentes consultadas.
Si te ha resultado interesante este vídeo, te invito a seguirme y a comentar qué crimen quieres que traiga al canal. Nos vemos muy pronto con un nuevo caso.